Conoce a quienes abrieron camino para ti. Siempre reconócelos, hónralos, bendíceles, cuídalos. Nunca olvides la historia de dónde venimos. Pregunta el precio que se pagó para llegar acá, para valorar el presente. Y en un aniversario, levanta la mirada para entender qué Dios tiene. Yo empecé en enfoque, traigo saludos de Helen, perdón. Mi esposa Helen, ya vamos para 40 años el otro año. Oye, estoy recién celebrando el aniversario y estoy celebrando los 40. Yo estoy feliz, casado, y mis hijos. Estoy disfrutando esta experiencia. Hoy Helen está cuidando las nietas de uno de mis hijos, las hijas de Esteban, y ella manda muchos saludos. Traigo saludos de mis compañeros de Enfoque a la Familia. Me mandaron con 3 de los libros que he escrito. Uno que usted puede leer con sus hijos, Cómo vivir con sentido de destino. La meta es que ellos tengan sueños y que podamos proyectarnos entendiendo que en nosotros corre la sangre de Cristo y que tiene propósito. El otro es sobre el perdón. Cómo vivir el perdón, cómo expresar el perdón, qué efecto tiene la amargura en nuestra vida. Y el otro es cómo construir un legado, cómo desarrollar hijos que tengan éxito en la vida. Uno debe de entender que la historia la escriben hombres y mujeres apasionados, comprometidos y los que perseveran. No es fácil edificar una familia, una iglesia o una empresa. Todos hemos querido abandonar. Todos leemos la historia a partir de las experiencias que hemos tenido. Pero Dios se compromete con los que creen. Dios se ha comprometido con este matrimonio, con esta familia pastoral. Dios se ha comprometido con los líderes que han creído. La historia la escriben la minoría, no la escriben las multitudes. La escriben aquellos que a pesar de sus dudas, de sus caídas y de sus temores, permanecen fieles hasta el final, se levantan. Como Pedro, que negó a Jesús, pero se levantó para pastorear la iglesia. Lloró su pecado. No usa perfectos. Como Tomás, que dudó. Él dudó. No, él tenía sus dudas, pero no abandonó la comunidad. Permaneció al lado de sus compañeros. Como David, que pecó. Muchos en medio del pecado abren puertas peligrosas, pero cuando David fue advertido en medio de su pecado, se humilló, pidió perdón, ayunó, pidió a Dios misericordia. Como Moisés, que era tímido, se sentía incapaz, tenía 1000 excusas, pero levantó la mano y dijo: si tú vas conmigo, yo voy. Y el Señor le dice: ve, porque yo estaré contigo. Esa es la clase de gente con la que Dios se compromete. Imperfectos, pero sinceros. Frágiles, pero determinados. Temerosos, pero obedientes. Hoy, más que nunca, Él sigue buscando corazones así. Yo vengo de una familia que podía haberse quedado destruida en el camino. El papá de mi papá muere cuando ellos son niños. Y mi abuelita en los años 30 tiene que tener 3 trabajos para dar de comer a 8 hijos. 8 hijos. Vendía verduras en el mercado, vendía periódicos, atendía unas avionetas que llegaban al pueblo y ella se reinventó. Compró una casa de madera y comenzó a alquilar cuartos y a vender comidas para sostener a sus 8 hijos. No se rindió. Mi papá tuvo que salir a trabajar a los 14 años. Dejó a mi abuelita y le dijo: mamá, yo sé que tengo que ir a trabajar, voy a ir a los puertos y a las bananeras. Dijo mi papá: mi mamá era una tarde de lluvia, ella estaba enferma, yo le vi correr sus lágrimas por un lado. Dijo: pero no podía detenerme, había que comer. Ese es mi papá, un hombre valiente, esforzado. Mi mamá era hija de un amante. Mi abuelo era muy promiscuo y tenía hijos por todos lados. La mamá de mi mamá, cuando mi mamá nace,
la regala a una tía, la abandona. Y mi mamá crece en un ambiente de abuso. Cuando mi mamá recordaba, porque ya murió hace 30 años, cuando mi mamá recordaba su infancia, ella decía: yo tenía que trabajar tanto que le pedí a Dios que hiciera un milagro. ¿Sabe cuál era el milagro que pedía mi mamá? Amanecer enferma para poder descansar. ¿Usted se imagina el dolor de esta mujer, de niña, sin mamá, un papá promiscuo, un ambiente de abuso donde crecía? Mi mamá fue abusada de niña, fue lastimada, herida. En su adolescencia alguien le habla de amor y nace mi hermano mayor, pero vive el abandono de esa persona que le habló de amor. Ella sigue trabajando y trabajando y trabajando al lado de los negocios de su papá, y a los 30 años mi papá viene de Costa Rica a Nicaragua, se encuentran y se enamoran. Cuando las personas se enamoran piensan que llegaron al paraíso. A menos que Cristo esté en el corazón, eso se convierte en un infierno. ¿Por qué? Porque ahora en el matrimonio ellos van a sacar sus temores, sus dudas, sus inseguridades y las mañas aprendidas. Entonces mi papá hace lo mejor que sabe. Entonces hace 5 hijos. Pero su vida venía de recorrer el mundo. Mi papá promiscuo, jugaba su salario, terminaba en las cantinas. Mamá tuvo que varias veces recogerlo totalmente ebrio de la calle y traerlo a la casa. En otros momentos le venían a cobrar las apuestas que había hecho en algún lugar de apuestas y él no había pagado, y mi mamá tenía que trabajar 2 y 3 veces más para sacar adelante a aquel hombre. Pero un día un pastor cruzó la calle y le presentó a Cristo a mi mamá y le enseñó a perdonar, le enseñó a ver la vida, le enseñó a ver la gloria de Dios, y nos llevó a la iglesia que quedaba enfrente del negocio. Mi mamá y mi papá continuaron ese negocio de alquilar cuartos y vender comidas en esa casa de madera grande, vieja, como de 100 años. Pero la gloria de Dios comenzó a caer en nuestra casa. Yo vengo de una familia acomodada, éramos 5 en un mismo cuarto. Ahí dormíamos todos, una cortina dividía la fábrica, hombre y mujer. Allá los pasaban para este lado cuando nacían. Dios mío. Y se iba llenando el cuarto. No habían camas, habían colchones en el suelo. Yo me imagino que no les daba tiempo a comprar la cama, porque se iban llenando de hermanos. Mi casa estaba destinada a destruirse si Cristo no aparece. Mi casa estaba destinada a que mi mamá odiara a mi papá por sus infidelidades. Mamá lo encuentra en su propia cama con otra mujer. No era fácil para mi mamá, pero cuando ella conoce a Cristo, ella encuentra un propósito, una razón para pelear. Ella dijo: ustedes verán la gloria de Dios, ustedes contemplarán su gloria. Cada vez que oraba con nosotros, bendecía a mi papá y decía: ustedes tienen el mejor papá del mundo, vamos a orar por su papá y vamos a bendecirlo. No se rindió, jamás se rindió. Ella luchó, ella peleó. En algún momento mi papá se vino a Estados Unidos. Pasaba 1 año, 2 años, y mi mamá trabajaba duro para seguir adelante. Hubo personas con quienes papá mandaba ropa para nosotros y los sinvergüenzas se la vendían a mi mamá o se la robaban. Era duro, era difícil. Pero en un momento alguien invitó a mi papá a una actividad como esta, y ahí mi papá conoce a Cristo, y 3 años después vuelve transformado para restaurar la familia, porque él tuvo una mamá que había conocido a Cristo Jesús. Ahí comienza la restauración de nuestra familia. ¿Fácil? No. Entonces yo vi a mi papá predicar, vi a mi papá comprometerse,
Vi a mi mamá que cada domingo nos llevaba a la iglesia, siempre con sus ojos cansados, nos ponía a leer la Biblia y a orar, pero ella esperaba la conversión de cada uno de nosotros. La pregunta que surge: ¿con qué gente Dios se apasiona? ¿Quién debo de ser yo? Número uno, gente que vibra con un sentido de propósito. Es el sello de los valientes. Esa era mi mamá. Mi mamá era valiente. Mi mamá era esforzada. Mi mamá era luchadora. Eclesiastés 9:10 dice: todo lo que hagas, hazlo bien. Pablo dice: y todo hazlo con excelencia. Las personas que actúan sin necesidad de aprobación externa, sin que te den gracias por lo que hiciste, las que se mueven por convicción interna, marcan la diferencia. Como Nehemías. Nehemías estaba en palacio, vestía ropa real, comía del palacio, pero oye la noticia de que las murallas de Jerusalén han caído, que el pueblo está triste, que hay destrucción, y él llora, se identifica y se pregunta: ¿qué puedo hacer yo? Y Nehemías se levanta en medio de las ruinas, oró, lloró, planificó, actuó y lideró la reconstrucción, impactó generaciones. ¿Era constructor? No. ¿Era arquitecto? No. ¿Era ingeniero? No. Era un apasionado por Cristo. Él adoraba a Dios. Él tomó la determinación. Con ellos Dios se compromete. Yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que hagas una lista en tu corazón para tomar decisiones. Comprométete con tus hijos. Mi mamá podía haber abandonado a mi papá muchas veces. Tenía razones suficientes, pero mi mamá se comprometió con sus hijos, con su familia. Mi mamá muere muy joven, a los 57 años. Y aquel día, antes de que la operaran, me dice: me voy. Yo le dije: no puedes irte, mamá. Tú eres el centro de la familia. Tú eres el corazón de la familia. No puedes irte. Y me dice: sí puedo irte, y te voy a decir por qué. En ese momento yo ya era pastor. Me dice: te voy a decir por qué puedo morir. Porque todo lo que Dios me dijo que mis ojos verían, mis ojos lo vieron. Te profetizo, escúchalo. Todo lo que Dios ha hablado a tu corazón, las visiones que te ha dado, toda la pasión de tu alma, todo lo que ha hablado de tu familia, tus ojos no se cerrarán sin ver el cumplimiento de la palabra profética que está marcando tu vida. Pero tienes que tener un sueño, tienes que tener una visión, tienes que reconstruir tu familia, tienes que pelear por tu nación, tienes que pelear por tu ciudad. Apasionate para cumplir la visión que Dios te ha dado. Si usted no tiene una visión que apasione su vida, usted es una persona que simplemente está aburrido. Está cansado de ir a trabajar, está cansado de su familia, está cansado de la gente que le rodea. ¿Por qué? Porque no ve propósito. Usted tiene que ver en sus hijos los gobernadores de mañana, tiene que ver en sus hijos los jueces de mañana, tiene que ver en sus nietos las autoridades de este país que se levantarán a hacer la diferencia. Profetice sobre ellos y trabaje para ellos. Esta semana de un paso intencional. Comience un proyecto, pida perdón, haga la llamada que debe de hacer, escriba a alguien que debe de animar, viva por algo que te apasione. Hace más de 30 años Dios apasionó mi vida por la familia y me trajo a trabajar en Enfoque a la Familia. Leo la Biblia pensando en familias, investigo pensando en familias, oro por las familias que me permite influenciar como ustedes, y estoy pensando constantemente cómo ayudo a las familias. ¿Por qué? Porque tengo una pasión en mi corazón y doy gracias a Dios por eso. Hay su recompensa. El otro día estaba en un aeropuerto y una señora me toma del brazo y me dice: gracias. Solamente eso. Cuando iba caminando en el avión
para entrar, me detiene y me dice, ¿sabe por qué puedo pasear con mi familia? Porque en medio de la peor crisis busqué enfoque a la familia y Dios los usó para hacer un milagro en mi familia. Gracias por estar ahí para ayudar a las familias. Esa es mi recompensa, esa es mi alegría. Cuando yo veo eso, bendigo a Dios. Hoy tengo el honor de que mis 2 hijos están trabajando con nosotros en enfoque a la familia. Y digo, vale la pena hacer lo que hacemos porque inspiramos a la nueva generación. Sé fiel, sé un apasionado. No te quejes, no protestes. Simplemente sé uno que se entrega apasionadamente, que vibra por lo que hace. El otro día me preguntaban en mi oficina que si yo me iba a jubilar. Y yo dije, ¿y dónde está eso en la Biblia? No, yo no me voy a jubilar. Yo voy a predicar, hasta en mi funeral voy a predicar. Ahí yo ya le dije a mis hijos que en mi funeral pongan un mensaje mío y voy a ser llamado al altar. Le digo, si usted quiere ir a donde yo estoy, entréguele su vida a Cristo. Porque luego que usted muere, usted va al destino que decidió aquí. Estoy trabajando para crear programas y podcasts y material para que se extienda muchos años más que yo. ¿Sabe por qué? Porque tengo pasión en mi corazón, el deseo de ver una generación transformada. Número 2, la gente que sueña con fe y con visión transforma las realidades donde está. Mire, Lucas 1:37 dice, porque para Dios no hay nada imposible. Porque para Dios no hay nada imposible. El ángel hablándole a María, quedarás embarazada. Y María le dice, ¿cómo ocurrirá esto? Pues no conozco varón. El ángel le dice, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y hará posible lo imposible. Wow. Tu pariente Elizabeth, la anciana, la estéril, la que le habían puesto de sobrenombre la estéril. Detrás de eso había un juicio. ¿Quién sabe por qué Dios la ha castigado? Déjame decirte, está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha anunciado, se cumplirá, porque para Dios no hay nada imposible. Soñar con fe es más que ver las circunstancias. José, siendo un joven y esclavo, prisionero, mantuvo viva la visión que el Dios le dio a los 17 años. Después de que él fue fiel, se mantuvo firme en la fe, fue el salvador de su familia y de una nación completa. Los sueños que Dios ha puesto en tu corazón son para que se cumplan. No desistas en orar. Una madre soltera ha orado por años por la conversión de su hijo y no deja de creer. Aunque las circunstancias digan lo contrario, está construyendo una historia de fe en el corazón de sus hijos. Mi mamá no se esperaba hasta que el último llegara. Sus ojos cansados, la dificultad, el dolor del trabajo diario, y nosotros todavía de madrugada en la calle. Nos abrazaba y decía, no me hagan esto, saben que no puedo dormir hasta que el último llegue. Y ella decía, ¿pero qué estabas tomando? ¿Y dónde estabas? A ver ese aliento. Y uno comiendo chicle. Pero ¿sabe una cosa? Ella perseveró, ella creyó, ella anunció. Un día yo desafiante le digo, mamá, ¿cómo tienes paz si sabes que andamos mal? Y me vuelve a ver y me señala, porque era una líder increíble, me señala y me dice, ¿sabes por qué tengo paz? Porque yo conozco el final de la historia. Un día, uno a uno de ustedes volverá al camino que les enseñé. Wow. Hoy todos caminamos y servimos a Dios, porque en la casa hubo una mujer que peleó la batalla, no se cansó, no se rindió. Las dificultades no pueden apagar nuestros sueños. Las dificultades tienen que hacernos caer de rodillas para profetizar y anunciar un día nuevo. Número 3, Dios trabaja con la gente agradecida y alegre.
Esas reflejan el reino de Dios en la tierra. Nunca dejes que las circunstancias te roben el gozo. Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18 dice: estén siempre, otra vez, estén siempre alegres. En todo momento oren sin cesar, y en toda circunstancia den gracias a Dios por toda situación. ¡Wow! Estén siempre alegres. La alegría es fruto del Espíritu, no puede depender de las circunstancias. Oye, ¿por qué estás alegre? Estoy alegre porque Dios es fiel. Uno de los milagros que mirábamos, yo me di cuenta un día cuando mi mamá estaba inaugurando el restaurante que habían construido y todo, en una celebración como esta, y habían los gerentes de bancos, autoridades. Y mi mamá me mira y dice: no siempre fue así. ¿Cómo, mamá? Dice: amigos, comida. Dice: no, dice, ¿vos te acordás cuando se iba la luz? Y yo le decía: sí. Dice, me mira y sonríe, dice: no se iba, la cortaban por falta de pago. Y yo me pregunté, ¿cómo estuvo alegre cuando cortaban la luz? ¿De dónde venía la alegría? ¿Por qué decía que era una noche de velas en lugar de decir que cortaron la luz? ¿De dónde sacaba ese contentamiento? Es el fruto del Espíritu. Y ella me siguió diciendo: ¿sabes qué? Y siempre al día siguiente ocurría un milagro. Siempre al día siguiente ocurrió un milagro y yo corría a apagar la luz para que la volvieran a conectar. Un milagro. Déjame decirte, tu alegría no puede depender de lo que miras. Tu alegría debe depender del Dios que te dijo que va a hacer el milagro. La verdadera alegría no es de lo externo, es de nuestra comunión con Dios. Pablo y Silas los azotan, los meten en la cárcel, los atrapan de pies y manos con cadenas. No pueden dormir, seguro. Y entonces me imagino a Pablo y a Silas diciendo: ¿y qué hacemos? Pues adoremos a Dios en medio de la noche oscura, de las cadenas y de las prisiones. Comenzaron a adorar y alabar a Dios y exaltar su nombre. El gozo llenó aquella celda y de repente las cadenas se cayeron y las puertas de la cárcel se abrió. Adora a Dios, alaba a Dios, bendice a Dios, exalta su nombre y te llenará de alegría. Las cadenas se caerán, verás milagros. Wow. Uy, yo bendigo a Dios porque tuve una mamá que no se rindió. Ella trabajaba con excelencia, ayudaba a los demás, servía a los demás. Nunca se cansaba de tener un espíritu alegre. Nunca se cansó de profetizar que nosotros volveríamos a Dios, que llenaríamos la tierra con el evangelio, que Dios nos llevaría a las naciones. Profetizaba sobre nuestra vida. En una ocasión, ella llega a mi cama a las 7:30 de la mañana y me dice: ¿y dónde estabas anoche? Yo le dije: yo vine a las 10:30. Me dice: no, me dice, ¿dónde estabas? Le digo: mamá, yo vine a las 10:30, yo apagué la luz del pasillo. Ella nos había construido una casa en la universidad donde estudiábamos. Yo ya servía al Señor, estudiaba leyes. Y de repente se siente y me dice: hijo, yo vine a la 1:30 de la madrugada a tu cama, me senté en tu cama y no estabas. ¿Dónde estabas? Y le dije: mamá, ¿en serio, mamá? Yo vine a las 10:30. ¿No fue que yo fui al baño? Me dice: no, la luz estaba apagada. Yo vine a tu cama 1:30 de la madrugada y no estabas. Entonces yo dije: bueno, si ella vino y se sentó, entonces ¿dónde estaba yo? ¿O no? Y en eso el Espíritu la toma y comienza a profetizar. Y me dice: mi amor, viajarás por las naciones, predicarás a presidentes. El Espíritu me dice que debo de entregarte, porque ahora comenzarás a recorrer las naciones y predicarás de Cristo. Y decía: ¿pero qué es esto que Dios tiene contigo? Comenzó a gozarse. Esa era la sensibilidad de una madre que es profeta, que anuncia el futuro, que anticipa los tiempos. Quiero decirte,
Pocos meses después, mi primer viaje fue a Paraguay, invitado por el presidente de Paraguay, pagado por el gobierno de Paraguay. ¿Y cómo ocurrió? Yo no lo sé. Pero mi primer viaje lo hice con documento diplomático de mi país. Me enviaron como embajador a otra nación, anunciando lo que haría el resto de mi vida. Iba a ser un embajador de Cristo. No dejes que las circunstancias te aturdan. Sé profeta en medio de la adversidad, de la noche oscura. Número 4, la gente que ama con sinceridad y justicia hace la diferencia. Ama a los tuyos. Se porta mal, ámalo. Te grita, ámalo. Bendícelo. Dile, tú eres lo más tierno del mundo, mi amor. ¡Mua! Ama. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, auténtico. Aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno. Haz lo bueno, eso es amor. Amar no es tolerar todo. Amar no tolera todo. No tolera el irrespeto, no tolera el golpe. El amor es firme. Es confrontar con gracia, hablar con verdad, hablar con compasión. Jesús mostró este amor a Pedro. En Lucas 22 y en Juan 21, Jesús le dice, Pedro, me negarás 3 veces hoy. Pedro dice, no, Señor, contigo hasta la muerte. Me negarás 3 veces hoy, amigo. He orado por ti para que tu fe no falte. Quiero decirte, volverás. Y cuando vuelvas, afirma a tus hermanos, porque estarán igual de confundidos que tú. Cuando el gallo canta, ¿recuerda la escena? Jesús está siendo juzgado, Pedro en el patio, y Jesús vuelve a ver a Pedro. Seguro le dijo, tranquilo, ya te perdoné, te amo. Y lo bendijo. Ahora le dejo una tarea. Busque en los evangelios cuando Jesús le reclama a Pedro por qué lo negó. No existe. ¿Por qué no existe? Porque antes de que tú pecaras ya te había perdonado. Un padre que corrige y que se equivoca, con humildad pide perdón. Y se humilla y le dice, te amo, te bendigo, edifica. Por eso no te rindas. Y déjeme llevarle al siguiente elemento. La gente que reconoce sus errores es la gente que crece. No somos perfectos. El que encubre su pecado, dice Proverbios 28:13, no prospera. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Por favor, delante de Dios te lo digo, no puedes prosperar si encubres tu pecado. Yo tengo que aprender a vivir en perdón, en gracia. Mira, el arrepentimiento genuino es un punto de partida del crecimiento espiritual. David reconoció su pecado con Betsabé. Cuando el profeta lo confronta y le dice, tú eres el que ha pecado, David se arrepiente, llora, se quebranta, pide perdón. Wow. Hace ayuno. Escribe el Salmo 51. Sigue escribiendo salmos. ¿Por qué? Porque Dios perdona. No hay pecado que Dios no pueda perdonarte. Yo no tengo que vivir ocultando. Si yo oculto mi pecado, el fruto de lo que hago se evidencia. No prosperaré. Estaré dando vueltas en un mismo lugar. Un padre que se atreve a pedir perdón a sus hijos cuando se equivoca, está enseñando humildad con su ejemplo. Yo he pedido perdón muchas veces a mis hijos. Les he dicho, perdón, mi amor, me equivoqué. He visto su actitud de amor, de ternura. Por eso reconoce tus pecados y dile, Señor, cámbiame, transfórmame. Con esa gente Dios quiere trabajar. Ninguno de nosotros es perfecto.